Héctor Amichetti, bienvenido a La Señal nuevamente. Gracias por invitarme. ¿Cómo nace el conflicto de Artes Gráficas Rioplatense? ¿Recordás el momento? ¿Recordás qué es lo que ocurrió? ¿Qué hizo la empresa para que esto se generara? Sí, el conflicto nace en septiembre del 2004. El detonante principal, entre otras cuestiones gremiales, era fundamentalmente una jornada de trabajo desplazada que utilizaba la empresa, evitando pagar horas extras sábado y domingo. Es decir, desplazada significaba de que los trabajadores su jornada la hacían de lunes a sábado o de martes a domingo en hora simple. Esto fue un tema que fue creciendo, cada vez hubo más trabajadores en ese régimen, y en ese momento fue, digamos, lo que provocó, digamos, motivo principal de ese conflicto. Fue un paro general, duró 3 días. Resuelto por asamblea, ¿no? Resuelto por asamblea. Fue uno de los temas sí. jurídicos que argumentó la empresa, como si no hubiera sido voluntario. No, con mucho respaldo sindical, con mucha participación de la gente, y que terminó de una manera realmente tremenda, porque prácticamente ese paro fue levantado con una fuerte presión de afuera, con alrededor de 500 policías entre civiles y uniformados. Tuvimos en ese momento la presencia de algún representante de la CGT, Kazuki Mato. Pero no era lo habitual. No era lo habitual. La CGT no siempre se acercaba. No, estuvieron ahí. Recuerdo que estaba el diputado Bonazo en ese momento también. Hubo gestiones con el Ministerio de Interior para que se desactivara un poco toda esa cuestión, pero la presión fue muy fuerte. Allí esa noche se levantó el paro y al otro día hubo 119 despidos, entre ellos incluida toda la comisión interna del taller. Ahí se empezó a pelear por la reincorporación. Y ahí empezó, digamos, toda la estrategia jurídica, podríamos decir, del Grupo Clarín, que judicializó un conflicto que tenía esencia netamente gremial, lo llevó al terreno jurídico, tanto con denuncias penales como con denuncias de tipo sindical. Se llegó a hablar de secuestro de personas por parte de los delegados, los obreros del taller. Exacto. Y te digo, y utiliza un mecanismo que, bueno, es muy común en Clarín, lo vemos hasta en este tema de la ley de medios, el mecanismo de los amparos, con actitudes inclusive muchas veces de los juzgados muy cuestionables, pero con fallos que en definitiva al final siempre terminaban siendo a favor de los trabajadores, claro, tanto en el terreno, te digo, de la justicia laboral como en el terreno penal. Inclusive en el terreno penal te puedo decir que con una, digamos, fallo ejemplar en donde absuelve totalmente a los compañeros en un juicio oral, a los delegados, determina que el derecho de reclamo está por encima del derecho de propiedad, porque la empresa fundamentalmente basaba la denuncia penal en que había habido una usurpación, lo que vos decís, como secuestro y todo lo demás. Eso quedó realmente un fallo muy interesante, que fue acompañado inclusive con movilizaciones del gremio, de delegados. Estuvimos ahí en tribunales durante ¿Se logró la reincorporación de una parte de los despedidos? No, en realidad no. Es decir, a pesar de tener todos estos fallos a favor... Pero de los 119 originales, bueno, se logró la reincorporación de la mitad. De los 119 se logró la reincorporación de 62 trabajadores, de los cuales la comisión interna quedó afuera. Claro. Algunos delegados de esa comisión interna acordaron su indemnización y se retiraron, y quedaron 4 delegados, que son los que hasta el día de hoy están en situación conflictiva, que no fueron reincorporados. Y allí se dio, digamos, en todo este periodo que yo te comento de acciones judiciales, se dio, digamos, acompañamiento del gremio en el sentido de movilizaciones a las puertas del taller, una cantidad de medidas, y todos los años fue ratificada la elección de delegados. Fueron ratificados estos delegados que estaban afuera. Claro. Es decir, lo tremendo de todo esto, y por eso nosotros denunciamos el tema del avasallamiento de la libertad sindical, es que en un conflicto, digamos, luego de un conflicto se esté 6 años para lograr una determinación de reinstalación, teniendo una cantidad de fallos a favor. Claro. Recién se logra esto el 9 de marzo, cuando los delegados vuelven a reintegrarse al establecimiento. Recuerdo hace varios años, de muchos años, vos me llamaste y me diste un dossier, una serie de documentos
me pediste que lo estudie y que empecemos a trabajar en la difusión. En ese momento el tema AGR no existía para la opinión pública, directamente, no era conocido. Lo empezaste a trabajar vos, los amigos de la Federación Gráfica Bonaerense, se tiró inicialmente por radiográfica, con la presencia de los dirigentes de la Federación y de los delegados despedidos, de Nico, de Luis, de tantos amigos que están allí. Sin embargo, en el presente aparece una diferencia importante de la Federación Gráfica con respecto al rumbo que ha tomado la Comisión Interna, la orientación del conflicto. ¿A qué se debe esto? No, esto fundamentalmente que nosotros durante todo este periodo hemos fundamentalmente apuntado al respeto a la libertad sindical en función de una representación colectiva de los trabajadores. Y para nosotros la lucha por la reinstalación de los delegados significa la recomposición de una organización dentro del taller para la reconstrucción de la fortaleza del taller. Nosotros estamos convencidos que la única manera de darle batalla a una empresa, a cualquier empresa, pero en este caso en particular una empresa que pertenece a un grupo económico tan poderoso como Clarín, es a partir realmente de la fortaleza sindical dentro del establecimiento. Entonces allí por ahí siempre hay matices en cuanto a cómo encarar la tarea de reconstrucción sindical. Claro, porque una de las tradiciones del el sindicalismo gráfico y de lo mejor de la historia gremial argentina es la de actuar con perseverancia y firmeza, no espectacularizar. No, totalmente. Nosotros creemos aquí que hubo una especie de show. Las medidas, por más espectaculares que sean, si no modifican la realidad sindical y la conciencia de los trabajadores dentro de una empresa, son medidas que no sirven para nada. Bueno, en este caso podemos particularizar inclusive para qué no sirve o para qué sirve, digamos. Bueno, y entrando en el tema, podríamos decir, es una opinión personal, que Clarín logró lo que venía buscando, que era sentirse víctima de una persecución, cuando en realidad, sin necesidad de una medida de esta naturaleza, Clarín estaba acorralado. Tenía la ley de medios en desarrollo, un planteo gremial sólido con respaldo del interior de la planta que estaba vinculado con las decisiones de la justicia, el respaldo gremial y una actitud del gobierno favorable. Creo que en este caso quedó Clarín victimizado. Correcto. Como si fuera el perseguido. Lo que hay que mirar es que el nuevo escenario era de un Ministerio de Trabajo con un compromiso pleno con el conflicto, es decir, al punto de presionar inclusive con su actitud para la reincorporación. Haber logrado la reincorporación para nosotros no es un tema menor, es decir, el Grupo Clarín en general ha utilizado no solo estos mecanismos de chicanas judiciales en todos los conflictos que ha tenido a lo largo de su historia, sino que ha utilizado también el factor económico, que para nosotros era una manera de derrota también, el hecho de querer arreglar a los delegados, sacárselos de encima por la vía económica y dejar desorganizado el taller. Entonces estamos logrando algo muy importante, la reinstalación de estos compañeros después de 6 años con una posición muy contundente del Ministerio de Trabajo. Viene, por supuesto, dentro del taller la necesidad de recomponer la conciencia, la confianza de los compañeros, que es un trabajo gremial, que lleva tiempo, pero que nosotros estamos convencidos, porque es nuestra concepción sindical, de que la única manera, digamos, que tenemos es a través de esa reconstitución de fuerza de los trabajadores. Es decir, Clarín podrá tener mucho poder económico, pero si todos los días no tiene en esa planta, que es la planta de obra, 350 trabajadores que sacan la producción, evidentemente no existiría esa empresa. Entonces la fortaleza de esos trabajadores reconstruida en el tiempo es la que nos va a permitir ganar definitivamente esta batalla por la libertad sindical. Hubo en el clima en derredor de AGR cierto desapego de los trabajadores que tanto respaldaron a esta comisión interna con respecto a las acciones que los delegados llevan hoy. No, claro, es decir, nosotros lo que pretendemos es trabajar que ese compromiso que redunda en un apoyo a través de una elección del gremio a los delegados se transforme en un apoyo sindical concreto para recuperar, digamos, las cuestiones que son violadas sistemáticamente por la empresa dentro del taller y que son el motivo principal de esto. Lo que pasa es que eso no nos puede llevar a equivocarnos en la estrategia gremial, que yo creo que lo del otro día, digamos, es una estrategia que está descolgada del interés del conjunto de los compañeros del taller. El hecho de bloquear la planta de Clarín
con el agravante de que en Clarín hay otros 480 trabajadores gráficos que tienen su organización sindical y que ven que de repente, bueno, ellos sacan la producción y después no sale a la venta. Es decir, me parece que no tiene un efecto concreto sobre lo que nosotros queremos digamos tener, lo que es el propio taller Arte Gráfica Rioplatense, ¿no? Y también yo quiero marcar algo que me parece que tendríamos que analizarlo más profundamente, es decir, la empresa Clarín, el grupo Clarín, en determinado momento del bloqueo, creo que tuvo una decisión clara de no hacer nada por sacar el diario, también. Por eso estaba muy cómodo en ese rol de perseguido. Porque los que conocemos la planta sabemos la cantidad de lugares que hay para salir, que es imposible que se bloquee con 20 o 30 trabajadores, personas que estén en la puerta. Es imposible. Es decir, si hay una decisión de una empresa de querer sacar su producción, la saca. Me parece que en determinado momento el análisis político era montarnos sobre esta situación de bloqueo y utilizarlo para denunciar la cuestión del ataque a la libertad de expresión y todo lo demás. Es decir, es una empresa como cualquier otra que utiliza este mecanismo de la libertad de expresión. Yo sigo planteando, digamos, que este tema de la libertad de expresión y la libertad de prensa y la libertad de empresa, digamos, tenemos que desmenuzar bien y separar muy bien qué es, ¿no es cierto? Así es. Entonces, esto utilizado y llevado al terreno que ha sido llevado hoy es una barbaridad. Finalmente, dos preguntas para situarnos. Un comentario mío. Creo que hay algunos dirigentes que son ajenos al gremio, que están aprovechando políticamente este proceso de lucha genuino de los compañeros para impactar desde otra perspectiva, porque están en discusión de armado de listas, están en otra situación. Es una opinión mía, no pretendo dialogar al respecto, pero sí te quería preguntar dos aspectos para que la gente le quede claro tu planteo comunicacional y no se malinterprete esta discrepancia gremial con un respaldo a empresas que no con las que la Federación Gráfica no ha tenido buen trato en toda su existencia. Por un lado, ¿qué pensás del premio Rodolfo Walsh que recibió Hugo Chávez, el presidente de Venezuela? Y por otro lado, ¿cuál es tu opinión sobre la ley de medios que se ha puesto en discusión, se ha aprobado y por la cual, bueno, hemos peleado juntos durante mucho tiempo? Sí. Bueno, mirá, con respecto al premio a Hugo Chávez, me parece realmente una decisión excepcional, porque sabemos lo que significó la lucha y lo que significa la lucha del proceso que se está llevando adelante en Venezuela en relación con el poder de los medios concentrados allí. Sabemos, los que conocemos, digamos, pormenorizadamente el proceso de organización popular que se está dando allí, la importancia que se le está dando a la comunicación en manos de las organizaciones, del pueblo, el crecimiento que eso está teniendo, que para nosotros es la vieja aspiración de recuperar la participación en una prensa democrática en donde todo el mundo puede expresarse. Yo creo que Venezuela, haber avanzado en un proceso revolucionario tan contundente, digamos, con la mayor parte de la prensa en contra, sino casi toda la prensa en contra en su inicio, y hoy esos grupos concentrados que siguen existiendo y siguen participando hasta en la cuestión de los intentos de golpe de Estado contra Chávez, me parece muy importante que desde Argentina haya una universidad que claramente, es decir, marque, digamos, un ejemplo en cuanto a la libertad de expresión en un lugar donde se está llevando adelante un proceso político tan interesante como el de Venezuela. Bien. Y con respecto a la ley de medios, ¿cuál es tu opinión en cuanto a los contenidos de la ley de servicio de comunicación audiovisual? Bueno, vos sabés, Gabriel, que hemos venido peleando mucho en esto y vamos a tener que seguir batallando. Indudablemente nosotros creemos que es necesario que haya diversidad de opiniones. Vos sabés que nosotros le damos mucha importancia a la cuestión de lo que es la voz en manos de las organizaciones populares, del pueblo organizado. Muchas veces hemos remarcado, digamos, hemos conversado a fondo lo que fue la experiencia del periódico de la CGT Los Argentinos, es decir, la voz de las organizaciones, del pueblo, aquella famosa experiencia de los corresponsales populares. Es decir, nosotros creo que tenemos que recuperar eso, que es un proceso que va de la mano directamente desde la reorganización del pueblo y del crecimiento de la militancia.
Héctor Amichetti, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Esta es una entrevista clave para la gente. Gracias. Gracias a vos. Esta ha sido la señal entrevistas. Nos reencontramos con la señal editorial y con Mesa de Periodistas, cotidianamente aquí en este espacio de contenidos.